Vamos a tener una breve oración ahí donde estamos. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre bueno, Padre Santo, gracias te damos porque podemos encontrar en Jesús, en el Espíritu Santo, un amigo personal que entiende nuestro dolor, nuestra pena, nuestro sufrir. Pero gracias te damos por la esperanza en Cristo. Prometió volver y lo esperamos con el deseo en nuestro corazón. Gracias por el Espíritu Divino que dejaste aún al partir. Con nosotros está. Gracias porque Él nos entiende y porque Él nos puede renovar cada día con renovadas fuerzas para seguir siendo un soldado de Cristo Jesús nuestro Salvador. Bendice a cada oyente en esta linda cadena, que cada uno de ellos levante la bandera de Cristo y la ponga en un asta sin ninguna pena, ni ningún temor, ni ninguna vergüenza, que la gente vea que nuestro estilo de vida es obedecer a Cristo y al Espíritu de Dios. Llena de paz a cada oyente, abundantemente de bendición en cada hogar, en cada familia, y danos el perdón ofrecido, porque lo pedimos en el nombre dulce y admirable de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Pagán, por muy linda meditación. Y antes que se retire, Pastor, bien breve nos podría decir el viaje que está dirigiendo usted en noviembre, bien rapidito, para los oyentes que están entrando y quisieran recibir la información, su número de teléfono. Pastor, adelante. Con todo gusto, hermana Cleria. Mi número es el 781-219-4479. Nuestro viaje es a fines de noviembre, del 26 al 3 de diciembre, son 8 días. Haremos una parada en Roma, visitaremos el Vaticano, visitaremos el Coliseo, visitaremos la cárcel donde Pablo estuvo preso y escribió el libro de Filipenses. Se llama la cárcel Marmentina. Este es nuestro 7º viaje a Israel. Y luego de allí volamos a Israel. El resto de los 6 días será en Israel. Y claro que decir, las ciudades de la Biblia, los pasos de Jesús. Visitaremos Capernaum. Estaremos en la sinagoga donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Estaremos también en Caná, donde Él hizo el milagro de convertir el agua en vino fresco sin fermentar, jugo de la uva. Visitaremos Nazaret, donde Él se crió. Visitaremos una casa que la gente dice era la casa de María, porque el nombre de María está escrito en piedra en la puerta de esa entrada. Visitaremos Belén, donde Jesús nació, donde Él estuvo con los pastores en esa primera noche, la noche más milagrosa de todas en el planeta cuando Cristo nació. Estaremos navegando en el mar de Galilea, viendo lo que Jesús vio. Cantaremos sobre una barcaza en el mar de Galilea. Visitaremos Tiberíades, visitaremos también la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz, amada de Dios. Caminaremos dentro de ella, el monte Calvario, el río Jordán, bautizaremos gente, el mar muerto, donde ahora sabemos estuvieron Sodoma y Gomorra, Masada, construida por Herodes. Será el monte Carmelo donde Elías estuvo. Será una experiencia para contar toda la vida. Y repito mi número de teléfono para el interesado, 781-219-4479. Creo que al ir y regresar uno lee la Biblia con más interés, porque conoceremos la cultura, los lugares, sentiremos el vocabulario, la música, las comidas de los judíos. Es algo fascinante. El que quiera ir, todavía hay cupo y estamos contentos en darle la información. Amén. Amén. Gracias. Yo un ratito ahí. Hermana Milagros entró con nuestro evangelista. Hermana Milagros. Ok, no podemos escuchar. Hermana Brenda. Sí, estamos aquí. Ok, amén, qué lindo. Ok, pastor, entonces yo voy a repetir el número para los hermanos, 781-219-4479, un viaje precioso, hermanos. El pastor le va a dar un poquito más con información de los precios, y hay muchos hermanos vienen de todos lados, se reúnen aquí, me parece aquí en Boston, ¿no, pastor? Es correcto, este año salimos desde Nueva York, pero regresamos a Boston. Es el
viaje a Roma y Tierra Santa del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Gracias, Brenda, por permitirme anunciarlo, y la hermana Clelia también. Ha sido un placer auténtico de participar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Nosotros, gracias de verdad. Y vamos a invitarlo con un tiempo que sea más larguito, porque algunos hermanos me están viendo por qué me estuvieron comentando, por qué él predica tan poquito, debería predicar un buen tiempo, pero... Con todo gusto, claro que sí, para servir. Ok, sus hermanos, vamos a tener a nuestro evangelista, y recordándoles otra vez a los hermanos que están ahí, por favor que presionen el mute, o la estrellita con 6, para que estemos en silencio. Este programa está siendo grabado en el YouTube. El sábado pasado tuvimos como cerca de 80 personas, sin contar algunas cadenas que estuvieron con nosotros encadenados. Entonces vamos a seguir alabando, glorificando a Dios. Su presencia, la presencia de nuestro Dios está con nosotros en esta vigilia, porque lo mejor y todo es para Él. Hermanos, la vigilia es dejando un sábado. En este momento que va a entrar nuestro evangelista desde Santo Domingo, nuestro evangelista Ramón Romero, él nos va a dar más información para los hermanos nuevos que están acompañados de otra vigilia, de otras vigilias, de otras cadenas, discúlpeme, sobre la página, y tiene muchos preciosos sermones que se pueden gozar en el nombre de Dios. So, hermanos, preparemos nuestro corazón, vamos a entrar ahora, todos van a estar en mute, como pasó con nuestro evangelista Pedro Méndez, y entonces vamos a seguir alabando a Dios. Gracias, hermana Milagros, y es su tiempo. Buenas noches, hermanos y amigos, muy buenas noches. Les habla el profesor Romero, Ramón Romero, para esta cadena de oración, esta cadena en el énfasis espiritual. 40 días después de la resurrección de entre los muertos, el Señor Jesucristo estaba en pie en medio de sus discípulos en la cumbre del monte de las Olivas. Instantes más tarde, Jesús habría de ascender majestuosamente al cielo. Él les ordenó regresar a Jerusalén y esperar ser revestidos del poder de lo alto que vendría sobre ellos en el derramamiento del Espíritu Santo 10 días después. Entonces les dijo el propósito de ese revestimiento de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiría el poder, del griego dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. El pueblo de Dios recibiría la dinamita para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos, ser discípulo, significa aprender de Cristo. Ser testigo significa decir a otros acerca de Jesús, aun cuando esto represente sacrificio y muerte. Esta es la gran comisión de la Iglesia. Esta es la tarea principal del cristianismo: hacer que Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra. Esto tiene que ser realizado, no importa el costo, no importa el sacrificio. No hay otra opción aceptable.
Los apóstoles dedicaron fielmente sus vidas, aún hasta la muerte, a la fiel obediencia a este mandato del Señor. Ellos amaron a su Señor, a su evangelio, a las almas perdidas, aún más que sus propias vidas. Estos primeros apóstoles pudieron haberse establecido como pastores prósperos, obispos de la iglesia, pero no lo hicieron. Solo vinieron a ser misioneros mundiales, llevando sus testimonios de Cristo hasta lo último de la tierra. Todos ellos, excepto Juan, murieron violentamente como mártires. Por eso, la palabra testigo en el original griego es mártir. El Señor dio a entender ante un mundo hostil y antagónico a Dios que sus testigos vendrían a ser mártires. Por eso, Santiago el Mayor fue el primer apóstol en ser martirizado. Dice Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Felipe fue a predicar a Cristo a Hielópolis. Se nos dice que allí encontró la población tan horriblemente entregada a la idolatría que estaban adorando a una serpiente. Cuando Felipe les predicó a Cristo, muchos se convirtieron, pero los enemigos del Evangelio se levantaron contra él y fue apaleado y colgado en un poste hasta que murió. San Mateo, quien escribe el Evangelio que lleva su nombre, fue a Etiopía, donde predicó el Evangelio con gran éxito. Allí fue asesinado brutalmente en el año 60 de nuestra era. San Marcos, otro evangelista del segundo evangelio en el Nuevo Testamento, fue martirizado mientras predicaba en su iglesia en Alejandría. ¿Quiénes? Algunos habitantes idólatras en esa ciudad. Ellos en Alejandría se apoderaron de él, lo arrastraron por los pies a lo largo en las calles de la ciudad hasta que su carne se desprendió de sus huesos y así murió. Luego tomaron los restos de San Marcos, lo quemaron, lo que quedó de su cuerpo. Santiago el Menor, fue martirizado por predicar el Evangelio cuando tenía 94 años de edad. Dice la tradición que fue lanzado de cabeza desde lo alto del templo y apedreado. Su cerebro destrozado se regó por el derredor. Matías, el sustituto de Judas Iscariote, fue apedreado por predicar y luego decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el Evangelio en muchas naciones asiáticas. Fue crucificado, vivió 2 días así, atado a la cruz, siempre predicando a la gente. El apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo, conforme a su petición, considerando un honor inmerecido morir en la misma posición que su Señor y Maestro Jesucristo.
Se dice que Pedro y Pablo murieron el mismo día en la Vía Ostia en Roma por Nerón. Judas fue a Hirosa, donde muchos se convirtieron a Cristo por su predicación. Esto trajo resentimiento en muchos en contra y fue crucificado en el año 72 de nuestra era. Bartolomé tradujo el Evangelio de San Mateo en el idioma de la India y predicó en ese lejano país asiático. Fue apedreado por sus enemigos, crucificado y luego decapitado. Tomás también fue a la India. Muchos se convirtieron bajo su predicación. Los sacerdotes paganos estaban furiosos contra él y lo martirizaron, siendo atravesado con una espada. Lucas, el tercer evangelista, viajó a Roma y predicó en muchas naciones hasta que sacerdotes griegos lo ahorcaron en un árbol de oliva. Simón predicó en la isla de Gran Bretaña y fue crucificado en el año 64 de nuestra era. Pablo, aquel apóstol que se convirtió un año después de consentir la muerte de Esteban en el 34, camino a Damasco, una luz lo derribó y allá en el suelo le pidió a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿Qué haga? Este hombre fue bautizado, las escamas de sus ojos cayeron y que se convirtió en el apóstol de los gentiles poco tiempo después. Este prohombre predicó el evangelio por toda Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. En esta última ciudad, bajo la orden de Nerón, fue decapitado en el lugar llamado Las Tres Fuentes, en la Vía Ostia, en Roma. El único que no sufrió muerte violenta fue Juan, quien escribe el cuarto evangelio, 3 epístolas y Apocalipsis. Este discípulo cuidó de María, la madre de Jesús, hasta que ésta murió. Luego fue desterrado a la inhóspita isla de Patmos, donde recibió la extraordinaria revelación del Apocalipsis. Sus últimos años los vivió en Éfeso, donde murió de muerte natural, lleno de años. Ahora, hermanos, considerando este valiente y abnegado ejemplo de los apóstoles, ¿qué tanto ha hecho usted para ser testigo de Cristo? Si usted tuviera que estar de pie ahora, frente al trono de Dios, rindiendo cuenta por su vida, su testimonio, su trabajo, sus servicios, sus talentos, su tiempo, su dinero, ¿cree usted que sería hallado fiel? ¿Cree usted que ha hecho el máximo para hacer llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Amados, como testigos de Cristo, es nuestro deber ir y llevar el Evangelio. Es obligación de cada cristiano hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Piense en el incomparable precio
que pagó nuestro Señor Jesucristo para comprarnos esta gran salvación. Piense en el gran precio que pagaron los apóstoles y mártires cristianos primitivos para llevar el testimonio de Cristo a todo el mundo. Ahora, piense qué está haciendo usted corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hay mucho que hacer si realmente quiere hacer algo en bien de la evangelización del mundo. Hay mucho que hacer, siempre hallará la manera de hacerlo. En el año 1600 de nuestra era, un hermano fue llamado por Dios para ir como misionero a China. No hubo forma de poder entrar a China y entonces él mismo se vendió como esclavo a un ciudadano chino y así entró a China a testificar de Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano norteamericano recibió el llamado de Dios para ir como misionero a Siberia. Después de esfuerzos inútiles, él decidió que la única forma de llegar a la Siberia era como prisionero. ¿Y qué hizo? Se situó en el paso del ejército soviético que avanzaba. Fue tomado prisionero, llevado a la Siberia, y allí pasó 21 años sirviendo y ganando almas para Cristo. Oh amados, ser testigos de Cristo tiene que significar sacrificio, aún ser mártir. Aparte de los apóstoles, incluyendo los mismos, el primer mártir de la iglesia fue el diácono Esteban, que por su predicación auténtica, valiente y ungida, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto los ojos en el cielo, de rodillas exclamó, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hechos 7, 59 y 60. Dice el texto griego que cuando Esteban iba a morir, el mismo Cristo se paró del trono y saludó con ese gesto de reverencia, de respeto, de admiración, como uno de sus mártires se entregaba públicamente, sellaba con su sangre el testimonio fiel de obediencia al Maestro. El mismo apóstol Pablo dejó y consideró todas sus ventajas y ganancias, su posición social, su posición religiosa, su posición intelectual, su situación económica, sus títulos y doctorados, todo lo consideró como estiércol para ganar a Cristo y vino a ser el gran intérprete de Cristo y el más grande misionero de todos los tiempos. Y para mayor gloria, también murió como mártir. Juan prefirió ser desterrado a la isla de Patmos, solitario, abandonado. Otro mártir en vida
para recibir allí las extraordinarias revelaciones del libro de Apocalipsis. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de tantos valientes testigos y mártires cristianos que adornan las páginas de la historia de la iglesia, y sobre todo sus nombres aparecen escritos con ribetes de gloria en los anales del cielo. Hombres como Ignacio, que cuando el emperador Trajano lo sentenció para servir como espectáculo al pueblo y de alimento a las fieras, exclamó: te doy gracias, Señor, porque has querido honrarme de un perfecto amor hacia ti y de permitirme, como tu apóstol Pablo, sea yo atado en férreas cadenas. Hombres como Policarpo, pastor de Esmirna, en Asia Menor, que en el año 155 de nuestra era, al ser traído ante el emperador imperial e instado a maldecir el nombre de Cristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Salvador? Policarpio fue quemado vivo en la hoguera. Hombres como Juan Hus, de Praga, Checoslovaquia, que en el año 1415, atado la estaca y la leña a sus pies, por orden de la jerarquía de la Iglesia de Roma, cuando se le pidió por última vez que negara a su Señor, dijo: yo sellaré alegremente con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado. Se encendió la hoguera, y en medio del chisporroteo y de crueles tormentos se puso a cantar un himno. Las llamas rodearon a Juan Hus, y aunque los ruidos y chisporroteos de la hoguera impedían oírlo, por algún tiempo se veían todavía sus labios y su lengua moviéndose, cantando alabanzas al Señor. Hombres como Jerónimo, que cuando lo conducían al suplicio, iba cantando, y cuando el verdugo se hizo y se puso detrás de él para encender la hoguera, el mártir exclamó: ven por delante sin vacilar, e enciende la hoguera en mi presencia, que si yo tuviera miedo no estaría aquí. Conflicto de los siglos, página 123. Hombres como Savonarola, de Florencia, Italia, que en el año 1498, al ser conducido al cadalso por el obispo de Baizón, este le dijo: te separo de la iglesia militante y triunfante. A lo que contestó: de la triunfante no, eso no está en vuestro poder. Subió a la horca sin flaquear en su fe. Hombres como el pastor Jacob Royer de Francia en el 1745, que cuando vio al verdugo que venía a arrebatarle la vida, le dijo: he aquí el día dichoso, oh qué momento feliz, regocíjate alma mía, porque este es el día feliz en que vas a entrar al gozo de tu Señor. Resulta imposible mencionar esa gran pléyade de fieles cristianos que amaron a Cristo y por el poder del Espíritu Santo, operando en ellos, les dieron en sus vidas y con sus vidas el verdadero significado de la palabra testigo, que en griego es mártir, pues murieron como mártires y de ese modo ganaron a muchos para Cristo. Y así se cumplían las palabras
del insigne Tertuliano, otro mártir que dijo: la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Conflicto de los Siglos, página 46. Muchos otros, aunque no han muerto ni mueren violentamente como mártires, ofrendan de un modo u otro sus vidas al Señor, que dicen y viven como Pablo, quien afirmó: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo. Por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 24, y Romanos capítulo 8, versículo 36. Amados, las órdenes de Cristo están vigentes. No han sido retiradas. Él sigue diciendo: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, vuelvo a preguntar: ¿qué está usted haciendo para hacer llegar el evangelio hasta lo último de la tierra? Usted puede convertirse en un verdadero testigo, sacrificando muchas cosas innecesarias y aún las necesarias, dedicándolo todo al rescate de las almas perdidas. Jesucristo dijo: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Comience hoy. Amén. Amén. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Habla el hermano Frank. Aquí los saludo a todos. ¿Cómo está, hermano? Muchas gracias, bendiciones de Dios. Amén, bien. Estoy aquí con mi guitarra y mi Biblia en la mano. Para la gloria de Dios estamos listos para alabar al Señor y predicarle, cuando ustedes me lo indiquen. Claro que sí, así. Nuestro hermano, nuestro evangelista Ramón Romero, ¿pudo entrar? Sí. ¿Me escuchan? Sí, estábamos escuchando la predicación de nuestro evangelista Ramón Romero. Estaba casi por terminar y me parece que lo perdimos. Terminé. Déjeme ahí. A ver, usted entró con el código, ¿no? Sí. Qué lindo, qué lindo. Por eso es que usted y yo podemos escucharnos y los otros hermanos ahorita están en mute. Porque él estaba predicando. Ok, ¿quieren que salga un ratito y les pueda No, puede quedarse ahí. Déjeme ver acá. Espérenme un ratito. ¿Puede cantar mientras, aunque sea algo tan lindo sería que cante mientras? Sí, ya les voy a cantar, okay. Claro que sí, estamos listos. Aquí estoy con mi guitarra. A ver, si puede por favor cantar mientras esperamos que entre nuestro evangelista, por favor. Gracias, mi hermana linda Frank.
Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido con tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. En los cielos Él suplica por tu vida, anhelando que le sigas cada día con tu cruz. Y creyendo en Él te sientes conmovido, es que estás arrepentido. Prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanarán. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús. Como Jesús. Amén. Qué linda alabanza, qué linda agradecida. Muchas gracias. Amén. Qué lindo, nuestro hermano Frank Flores. A ver, quiero chequear, déjame un segundito para ver si nuestro evangelista puede acompañarnos. Nuestro evangelista Ramón Romero desde Santo Domingo. Sí, puedo explicar la melodía. Amén. Amén, amén. So, en su tiempo lo dejamos entonces porque estaba en la predicación, pues lo dejamos entonces mi predicador. Yo terminé el tema. Todas las cosas que estábamos diciendo, narrativa. Entonces terminé con la expresión, comience hoy. Y ahí entonces vino el silencio, pues ya había concluido el tema. Okay. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro evangelista Ramón Romero tiene una página muy linda donde podemos gozar de sus sermones. Gloria a Dios por estar con nosotros. Sí, tuvimos un problema con las líneas y usted siempre entra a las 9:30 y discúlpenos porque hubo un ruido. No hay problema. Pero gracias por estar con nosotros. Es una bendición para cada uno de nosotros tenerlo con nosotros. Saludos a su esposa
un abrazo grande. Y entonces, en este momento está esperando también nuestro evangelista Frank Flores. Él tiene la Radio Bendición, estuvo ayudándonos y también invitando a otros hermanos por medio de la radio, y él nos está acompañando. Pero antes que usted entre, mi hermano Frank Flores, me gustaría saber quiénes acompañan esta noche. Si podrían darnos algunos nombres. Hermano Cristina, ¿está con nosotros? Sí, estoy aquí. Ada Sierra. Hermanita Ada, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bendiciones, gracias por estar con nosotros, hermanita Ada. Y me gustaría que por favor usted pueda orar para cuando entre el próximo predicador, y así también Dios bendiga a nuestro evangelista Ramón Romero por la linda predicación que tuvo hace un momentito. Gracias, hermanita. Estará con nosotros. ¿Quién más está con nosotros? Buenas noches. Ana Heredia. Que Dios le bendiga, hermana Brenda. ¿Cómo está, hermanita? Bendiciones, hermana Anita. Y estoy apuntando su nombre porque vamos a ponerlo para oración, vigila el ayuno, para el ayuno que vamos a tener también. Gracias, hermanita. ¿Quién más está con nosotros esta noche? Marina Paulino. Marina Paulino, Noemí Hilton, hermana Marina. Wilma. Habemos un grupo aquí, hermano, escuchando. Está muy bien. Amén, amén, amén. Ahí tenemos un grupito que está con nosotros. A ver, hermanita Marina, yo escuché a la hermanita Marina, la hermana Vilma. Y se escucha bien, bien lejos, pero no sé si los hermana Cristina se puede escuchar. ¿Quiénes más están ahí? Lidia Encarnación. Lidia Encarnación. Encarnación, ¿cómo está, hermanita? Bendiciones, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y seguimos orando por su hijito, por su hijo y su familia. Gracias. ¿Quién más está con nosotros? ¿Quién más nos acompaña esta noche que puede dar su nombre? Noemí Hilton. ¿Noemí? Hilton. Hermano Isidro, ¿pudo usted escuchar mejor que yo el nombre de la hermana? Noemí Hilton. Hilton. Herminito. Gracias por estar con nosotros también. Bendiciones para usted y su familia. Gracias por acompañarnos y sigamos gozando porque tenemos un programa muy lindo que viene más adelante. ¿Quién más nos acompaña esta noche? Pues entonces, hermana Dita, ¿por qué no empieza usted con la oración? Yo sé que por ahí hay grupos de cadenas que están conectados con nosotros. Hermana Dita, si usted puede comenzar, y vamos a seguir con nuestro evangelista Frank Flores, que nos acompaña desde California. A él le gusta mucho la música y también tiene programas lindos en la internet, y estuvo ayudándonos hoy anunciando el programa por la Radio Bendición, que nos va a dar un poquito más de información de eso. Su hermana Adita, si podría, me parece que la hermana María quería tener un tiempo cortito para una música cristiana. Hermanita, ¿está ahí? María Mármol. Hermana María Mármol. Okay. Entonces, hermana Adita, si puede usted hacer la oración por nuestro evangelista, Ramón Romero. ¿Cómo no? Acompañando, y después por la oración de nuestro evangelista que está entrando en ese momento, Frank Flores, desde California. Ok, oremos. Padre amante, Padre bueno y Dios cariñoso, gracias, Señor, por esta semana que nos ha dado la oportunidad de comenzar con esta campaña que estamos dando todos los sábados aquí a través, Señor, de esta tu cadena. Permite que estas vigilias que se están celebrando semanalmente sean para edificación de cada vida presente. Gracias por el tema esta noche de nuestro conferenciante Ramón Romero, donde nos hablaba de los mártires que murieron, Señor, elevando solamente canciones y oraciones al trono de la gracia. Permítase, Dios, que nuestra fe se mantenga firme y que nunca se tambalee, y que esos mártires que murieron, Señor, nos sirvan de ejemplo para nosotros mantenernos firmes hasta el último momento.
Te damos, Señor, gracias por el evangelista de Comensal, Fran Flores de California, que también tú lo uses con poder y gloria, y que en esta noche la predicación que se ha de decir aquí sea para edificación de nuestras vidas. Amén. Ayúdanos, Dios, a permanecer firme y fiel, y permítase, oh Dios, que como esos mártires murieron orando y cantando, nuestra fe se mantenga firme, no importa la circunstancia en la cual nosotros nos estemos desempeñando aquí en esta tierra. Provéenos salud, paz, tranquilidad y sobre todo, dando la gran seguridad que a tu lado obtendremos la victoria. En el nombre de Jesús, son estos favores pedidos. Amén. 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 ¿Quién va a estar en la cadena con nosotros esta noche? ¿Aló? ¿Quién más? Sí, adelante, adelante. Sí, mi evangelista, puede empezar entonces el sermón, y nosotros estamos aquí con nuestros corazones y mentes listos para recibir. ¿De cuánto tiempo dispongo, Brendita? Está bien hasta las unos 35 o 40 minutos. Sí, vamos a orar entonces. Déjenme hacer una oración por todos. Amén. Padrecito lindo, te doy gracias por todo lo que has hecho con nosotros, por los triunfos, Señor, y las cosas buenas y nobles que has alcanzado en nuestro carácter y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener una reconciliación y una amistad contigo, que podamos, Padrecito, caminar a tu lado con santidad, con justicia. Amén. No es fácil, amén, Señor, porque este mundo nos enseña a pecar y a hacer lo malo y a fallar, Señor, pero tu Espíritu Santo nos puede guiar a toda la verdad si tan solo permitimos, Señor, que tú nos conozcas y nosotros te conozcamos a ti. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a entender y abrir nuestros ojos y tener la visión, Padrecito, de las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos queridos, la carta a la Odisea es el último mensaje que Cristo da para la iglesia. El mensaje de los 3 ángeles es el último llamado a la humanidad, porque terminando de hablar el tercer ángel se veía a Cristo venir en una nube con una hoz aguda a recoger el trigo. Pero la carta de la Odisea es el último llamado de Cristo a la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia que está tibia, que necesita calentarse, que necesita volver a Él, porque si no será vomitado de su boca, y que no logre calentarse. Luego el Señor nos da la solución y el antídoto en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Yo te aconsejo, dice, es un consejo como un abogado, como un amigo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para cubrirte y que no, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego que digo, yo te aconsejo, ahora dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si el Señor nos pide el arrepentimiento es porque tenemos que volvernos del pecado y la maldad, de la frialdad del corazón. Por el aumento de la maldad, el amor de los muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El amor se le está enfriando a la mayoría. La iglesia ya no está unida como estaba antes. Ya no tiene el mismo fervor misionero que tenía antes. Las personas hoy en día están acostumbradas a tener un servicio, pero hace falta la devoción sincera, la piedad primitiva. El Señor nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo te aconsejo, dice. Luego dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, hermanos, tenemos esas promesas del Señor, pero lamentablemente no hay una respuesta de parte de la mayoría en nuestro pueblo. Han pasado más de 150 años en la iglesia y no hemos logrado tener ese encuentro con el Espíritu Santo. No ha podido el Señor enviar a Elías a la tierra con poder para poder acabar esta obra y anunciar el mensaje.
La respuesta de la iglesia está predicha en Proverbios capítulo 1. Vayamos a Proverbios, por favor, en el capítulo 1. Proverbios capítulo 1, el versículo 20. Proverbios 1:20 dice así. Mientras leamos Proverbios 1:20, yo voy a hacer unas pausas en los versículos para tocar otros textos de la Biblia rápidamente, por el tiempo. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ahora, la Biblia dice que la sabiduría clama en las calles y que alza su voz en las plazas. La voz que clamaba en el desierto, la profecía de Isaías se cumplió en Juan el Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto. Era una voz que tenía un clamor. Y ahora dice que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. En Lucas 14, a partir del verso 15 hasta el 24, se encuentra la parábola de la gran cena. En esa parábola el Señor envía a su siervo, que es Elías. Cuando Elías llega, el siervo se adelanta, lo envía delante de su faz a invitar a los convidados. Los 3 convidados se excusan. En palabras de vida del gran maestro, la sierva de Dios dice que las excusas no son válidas. El primero se excusó porque tenía una hacienda y la tenía que ir a chequear, ir a mirar lo que estaba edificando. El segundo estaba comprando unas yuntas de bueyes, 5 yuntas de bueyes, y alguien se las estaba vendiendo, él las estaba comprando. Y también se excusó. Y el tercero dijo: me acabo de casar y no puedo ir, y ni siquiera se excusó. Los 3 grupos están mencionados en los eventos finales cuando Cristo dice que su venida va a ser igual como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, que compraban y vendían, plantaban y edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Lo mismo que los 3 grupos que fueron convidados en la parábola de la gran cena. Por eso Cristo dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo que el Señor está buscando con la iglesia es comunión. Hablamos mucho de Jesús, hermanos, pero no lo tenemos en el corazón como Él tiene que estar. Decimos que lo buscamos, pero no lo hemos hecho de todo corazón. Y el Señor nos reclama y nos dice que nos arrepintamos y seamos celosos. Es un llamado individual, personal, porque la salvación es personal. Nadie puede comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre por otro. Cada uno de nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre. Solo así tendremos vida eterna. La Biblia dice que eso es lo que tenemos que comer. Comeré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo va a participar de nosotros y nosotros de Él. Nos va a dar de su Espíritu. Dios va a derramar el Espíritu Santo cuando nosotros derramemos nuestro Espíritu delante de Él con oración y ruego. La Biblia me dice que cuando esos convidados rechazaron, el siervo volvió. El verso 21 dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y el maestro de la casa, el padre de familia, se enojó, dice la Biblia. Enojado le dijo: vete a las plazas y a las calles de la ciudad y busca a los cojos, los mancos, los pobres y los ciegos y hazlos entrar. Entonces el siervo fue en el verso 22 y le dijo: Señor, se ha hecho todo como mandaste y aún hay lugar. Porque Elías va a cumplir toda la voluntad del Señor. Él va a restaurar todas las cosas. Tienen los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Y en ese momento dice el Señor que lo mandó a las calles y a las plazas. Por eso dice en Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Porque era el Bautista y era el espíritu de Elías, y es el mismo espíritu de nosotros en este tiempo final, un espíritu de amonestación, de consejo, de reprensión, de castigo. Y la palabra de Dios dice que él volvió y le dice: aún hay lugar. Entonces el Señor le dice: vete ahora a los collados y a los caminos. Por eso decía de Juan el Bautista: todo collado será bajado y todo camino será enderezado, y verá toda carne la gloria de Dios. Y en los últimos días Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. En ese momento se cumplen las palabras del Señor que dice: ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Así que Dios nos urge a que entremos
fuérzalos a entrar, dice en el texto. Hay que urgir a las almas a entrar. En el capítulo 1 de Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Esa ciudad que menciona los Proverbios ahí es Babilonia. Vete a las calles y a las plazas de la ciudad, le dijo el Señor en la parábola también al siervo. La ciudad ahí es Babilonia. Una ciudad extranjera, una ciudad fuera del camino, fuera del propósito que tenía Dios. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, dice el Señor. El espíritu de profecía lo dice claramente, que van a venir a ocupar nuestros lugares. Personas que nunca habían estado designadas para eso, ellos van a venir a ocupar nuestros lugares porque fueron sinceros y aceptaron el llamado. La Biblia dice que la primera que recibió a Elías fue la viuda de Sarepta de Sidón. La Biblia dice que el que primero soñó en Babilonia fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En los postreros días Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Se va a oír el clamor que va a decir, salid de ella, pueblo mío. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, dice la Escritura. La gente que está afuera es la que va a aceptar el mensaje y lo va a terminar de proclamar. Ellos van a acabar la obra que nosotros no quisimos hacer. Por tanto formalismo, por tanta costumbre de ir a una iglesia, cuando Jesús pasaba la mayor parte de su ministerio en las calles, predicando y buscando almas. Por tanto tiempo que hemos dedicado para predicarnos a nosotros mismos y no predicar a las personas que necesitan oír de Jesús y la palabra. Por eso en Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. El mensaje queda afuera, queda expulsado de los púlpitos, de las sinagogas, como le pasó a Juan y a Cristo. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Ya habló de la sabiduría, ahora habla de los insensatos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. La ciencia dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Verso 23 dice que va a derramar su espíritu y nos va a hacer conocer sus palabras. Verso 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por cuanto llamé, dice Proverbios 1:24, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25, antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Yo te aconsejo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, no quisieron mi consejo, no quisieron mi reprensión. Ahora vienen los resultados del rechazo del pueblo adventista y de los que decían profesar por el advenimiento de Cristo. En el verso 25 dice, antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. La palabra torbellino ahí es sufá, es la misma para decir mar rojo, porque es una reunión gigante de muchas aguas que cayeron sobre la cabeza de los egipcios cuando perseguían al pueblo de Dios. Dice que cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino, dice el verso 27. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, está hablando del tiempo de angustia, el tiempo de la tribulación. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Sabían que tenían que llamar a Dios y buscarlo, porque Él nos llamó y nos buscó tanto tiempo. Estoy a la puerta y llamo, dijo. Pero no lo buscaron. Y Él dijo, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Pero ahora dice, me buscarán y no me hallarán. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, y que amonestaba el que aconsejaba era Dios, no los hombres.
No eran los siervos los que amonestábamos, era el Señor. Ahora dice versículo 30, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder, los destruirá, dicen en otra versión. Pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, reposado, sin temor del mal. Solo Cristo nos puede dar la paz y el reposo que necesitamos con Dios. Solo el Señor nos lo puede dar. Nos dice que viene un torbellino, porque Él dice, yo estuve llamando y nadie abrió la puerta. Oyeron mi voz y no hubo quien respondiese. Les hablé y no quisieron oír. Desecharon mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Ahora les va mi sufá, el torbellino. La Biblia dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, que cuando la roca destruye los pies y los desmenuza de la imagen de Nabucodonosor, un viento se lleva todo. En Jeremías capítulo 23 está predicho esa destrucción. Vamos a Jeremías 23. Vamos a ver la misma palabra, torbellino, tempestad. Vamos a mirarlo en Jeremías, capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 18. El capítulo comienza hablando de aquellos pastores que no apacentaron al pueblo del Señor, que dispersaron a las ovejas. Ellos son la causa de la dispersión del pueblo santo. Que no las nutrieron, que no trajeron un pan de vida para que ellas pudieran sobrevivir. Las menoscabaron, se sustentaron de ellas, pero no sustentaron a las ovejas. Dios habla de todos esos pastores y dice, yo castigaré la maldad de vuestras obras. Capítulo 23, versículo 18, Dios hace una pregunta. Vamos a ver del versículo 16 para ver un contexto más fuerte, a fondo. Así dice Jehová de los ejércitos, Jeremías 23, 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová, dice la Escritura. Dicen atrevidamente a los que me irritan, porque 10 veces irritó al pueblo antes de no entrar a la tierra prometida. Y estamos repitiendo la misma historia al límite de la Canaán celestial. Y dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Eso es lo que predican hoy día. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 18, pregunta Dios, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? La palabra de Dios dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero estos profetas no recibieron el secreto del Señor. Porque ¿quién estuvo? Dice en el verso 18, esta noche pregunta Dios, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras, dijo en Proverbios. Verso 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová, dice la Escritura, hasta que se haya cumplido, hasta que haya sido cumplido, hasta que sea hecho, y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, dice el Señor con la tempestad. Hermanos, no cogió una tempestad a Jonás cuando desobedeció a Dios, que no quiso amonestar a Nínive, una tierra extranjera, una tierra del norte. No nos trajo Dios hasta estos fines de los tiempos para acabar su obra. Y no la estamos cumpliendo porque nuestras prioridades, nuestra agenda, en nuestra agenda la prioridad no es Dios ni su obra, sino nuestras cosas. No está Dios esperando que nosotros hagamos esa obra.
¿Qué fue lo que pasó en Jonás 1:4? Dice, Jehová envió una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Allí se va a cumplir esa cita famosa del espíritu de profecía, que aunque parezca que el barco se va a hundir, porque va a ser golpeado con el témpano de hielo, dice, aunque parezca que la nave se va a hundir, no se va a hundir. Dios va a salvar a un remanente de todo esto. Va a quedar un pueblo de Dios entre nosotros todavía, pero son los de afuera los que van a acabar mayormente la obra, porque no escuchamos, no todos quisimos oír la voz del Señor. No todos estuvimos atentos al llamado del Espíritu Santo. No todos quisimos creerle al Señor y su palabra y su promesa, que Él viene pronto. Hermanos, el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas un día a nosotros de qué hicimos con nuestra mayordomía. Y el mejor lugar y el primero que tenemos que hacer evangelismo es en la familia, en el hogar. Ahí es donde primero tenemos que hacer la obra misionera, con nuestros seres queridos. Somos buenos a ir a la iglesia, pero somos malos en comunicarnos con los que más necesitan de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. El Espíritu dice que Elías va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y ahora dice Dios que le envió una tempestad a su pueblo por desobediente. Viene la tempestad en los postreros días. Por eso agarró a Cristo una tempestad también durmiendo. Pero Cristo estaba preparado, Jonás no. A Jonás no lo despertó la tempestad, tampoco a Cristo lo despertó la tempestad. Fue el clamor de los marineros lo que despertó a Jonás. Fue el clamor de los discípulos lo que despertó a Cristo. En los postreros días viene un clamor. En el tiempo de la expiación había clamor, mientras el sacerdote hacía la obra final de la expiación. Por eso es un clamor de medianoche lo que despierta a las 10 vírgenes cuando ocurren los sucesos finales. Cuando ese momento Cristo predice los eventos finales, Él dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Unas eran sabias y otras insensatas. Por eso dice, menospreciaron la sabiduría. Porque la sabiduría clamaba en las calles, dice la Escritura. Por eso habla de un hombre sabio y un hombre insensato que edificaron en diferentes fundamentos. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre tierra sin fundamentos. Y cuando vino la tempestad, el río se llevó con ímpetu todo. Por eso dice que Apocalipsis que el dragón arroja un río contra la mujer. Por eso dice en Isaías que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En los últimos días tenemos una tempestad, hermanos queridos. Leámoslo de nuevo en Jeremías 23:19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero no estaban en el secreto, no advirtieron al pueblo de la tempestad que viene sobre este mundo. Vamos a mirarla nuevamente en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Ya vamos terminando. Daniel capítulo 11, versículo 40. Daniel 11:40 me vuelve a hablar de la tempestad en el tiempo del fin. Daniel 11:40 dice ahora, pero al cabo del tiempo el rey del sur se acorneará con él, dice en el versículo antiguo de la Reina Valera antigua, se acorneará porque son los poderes de este mundo que van a chocar unos con otros. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, dice en la versión del 60. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Por eso Cristo dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad, vuelve a decir la palabra Sahar. Es similar a la palabra Sufá. Varía un poco porque el hebreo que escribió Daniel y Jeremías era de la época, fue escrito estos libros después de que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia con arameo. Era ya una mezcla de la raíz aramea con hebrea. En cambio, en Proverbios fue escrito por Salomón, es un hebreo más antiguo. Pero es como decir torbellino, huracán, tornado, tempestad,
ciclón, como usamos tantas palabras para describir una situación en la que el mundo entero va a estar revuelto. Y en Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras, inundará y pasará. Ahí está la profecía, en el libro Profetas y Reyes, página 209. Profetas y Reyes, página 208, el capítulo Nínive, la parte final del capítulo Nínive, capítulo 22, que dice Nínive, la ciudad grande. Le dice el Señor allí, dice la sierva de Dios ahí, se está preparando la tempestad de la ira de Dios, y solo subsistirán los que atiendan a los llamados de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás. Y ahora dice la frase clave cuando menciona la tempestad, y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobernante divino. Santificados por la obediencia, dice la cita. Solamente los justos serán escondidos en Dios, dice. Solamente los justos serán escondidos en Dios, en Cristo, hasta que pase la desolación. En el conflicto de los siglos, en la página 666, el capítulo 39, el mensaje final de Dios se llama el capítulo. Conflicto de los siglos, página 666, dice ella, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaban creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, los que nos llamamos adventistas hoy en día, pero no fueron santificados por la obediencia, vuelve a decir, a la verdad. Menciona la tempestad y los que ahora no fueron santificados por la obediencia. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su mismo espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. De manera que cuando llegue la hora de la prueba estarán preparados para situarse del lugar más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que un día se gozaron en la verdad, emplearán sus armas, emplearán sus talentos para descarriar y perder a las almas. Se convertirán en los peores enemigos de sus hermanos de antaño. El tiempo se ha acercado, hermanos queridos. Dios está definiendo a su pueblo. Un grupo es sabio y otro grupo es insensato. Unos van a estar listos para dar el clamor, otros no lo van a recibir el mensaje. Por eso en el zarandeo se preguntó qué lo motivaría. En la página 270 de Primeros Escritos, el capítulo del zarandeo. Y ahí ella preguntó qué motivaba el zarandeo. Y el ángel le dijo, lo motivará el testimonio directo que da el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. O sea, pasar por el fuego, tener vestiduras santas y una visión espiritual del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios me los bendiga. Hay mucho más que hablar de estas cosas. Los voy a dejar con esto, meditando en sus corazones. El mensaje de Dios se va a triunfar, se va a dar a conocer porque es Dios el que lo dio, Él es el que va a acabar la obra. Con nosotros o sin nosotros, el Señor la va a terminar su obra, pero es mejor con nosotros. Así que quiera Dios que alguien que esté oyendo aquí reciba el Espíritu Santo y el llamado del Señor a cumplir estas cosas. Voy a orar para que el Señor pueda responder esta necesidad que tenemos. Y les amonesto, pero también les amo en el Señor. Creo que el Señor va a restaurar a su iglesia, va a dejar un ministerio puro. Los pastores y los laicos acabaremos la obra, como dice la profecía. El mensaje del tercer ángel y el mensaje pro salud triunfarán, dice la sierva de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Yo creo en la organización, creo en la conferencia. Creo que hay que siempre devolver los diezmos. Soy una persona que se congrega en una iglesia adventista por 3 años aquí en California, desde que me mudé, y siempre damos nuestros diezmos fielmente a la conferencia. Porque nosotros debemos de creer lo que Dios levantó y esperar en las promesas, no atacar el instrumento, sino atacar el pecado que hay dentro de la iglesia, hermanos queridos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé gracia a nosotros, a todos los pecadores, porque todos somos pecadores.
y Dios ama al pecador. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos entender que somos hermanos, no importa de qué color, qué edad, qué raza vengamos, qué nación, qué cultura, qué nivel de educación tengamos. Dios necesita el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar para que el Señor haga un cambio en nuestra vida y Él pueda cumplir la promesa que está escrita en estas palabras que hemos escuchado. Padrecito lindo, te pido que nos perdones. Danos tu Espíritu, Señor, ayúdanos a volvernos a ti. Enséñanos tu palabra, Señor. Gracias por revelar tu misterio a tus siervos, los escogidos que has puesto en este tiempo final. Estas personas están aquí porque te han buscado, Señor. Y tú has mirado a bien revelarles tu secreto. Señor, viene una tempestad sobre este mundo que estaba predicha por los siglos. Ya tú sabías lo que iba a ser tu iglesia. Sabías que no te íbamos a abrir la puerta, la mayoría, Señor. No íbamos a escuchar tu consejo ni recibir tu reprensión. Pero gracias te damos porque aún has sido fiel y siempre nos diste la amonestación y has enviado a tus siervos a predicar y amonestar desde los púlpitos, en las calles. Aquí andamos, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Recibe nuestro espíritu, Señor, y ayúdanos a cambiar nuestra vida para gloria tuya, Señor, hacer un cambio de a partir de hoy para siempre. Que puedan decir antes y después de esta reunión telefónica, mi vida cambió porque el Señor Jesús me habló en su palabra y su espíritu puso un cambio en mi vida. Ayúdanos a tomar decisiones eternas, a mirar por las cosas que realmente valen la pena y hacer tesoros en los cielos. Pon en el corazón de estos hermanos a entender la necesidad de proclamar estas cosas y no escatimar esfuerzos, ni tiempo, ni dinero, ni talentos, ni sacrificios, Señor, ni esfuerzo tampoco emocionales, espirituales, lo que tengamos que hacer, Señor. No daremos sacrificio que no nos cueste, Señor. Ayúdanos a hacer pacto con sacrificio, Señor. Danos esa fuerza, no importa lo que cueste, cumplir con el amor que tú nos has dado, Señor, con esta profecía. Porque el que persevera hasta el fin en ese amor será salvo, Señor. Danos tu bendición, Padrecito, ayúdalos a todos. Bendice a los evangelistas que predican aquí, a las hermanas que se han esforzado por mantener esta causa. A las personas que te están oyendo, Señor, porque tu mensaje es para todos. Tú moriste en la cruz por toda la humanidad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en los méritos de Jesús, en la oración de Jesús, en la intercesión de Él en el santuario celestial. Amén. En sus palabras, Señor, derrama tu espíritu para que nosotros podamos recibir, Señor, tus promesas. Nosotros, no otro. Yo no quiero que tú me sueltes, Señor, ni yo soltarte. No te soltaré hasta Amén. que me bendigas. Hasta que no me bendigas, Señor, no te soltaré. Aquí me quedo, Señor, hasta que me bendigas. Perdona mis pecados y dame la bendición, Señor. Dame tu espíritu para poder acabar tu obra, Señor. Bendice a los hermanos y busquemos, Señor, a las alturas de los cielos, allá en tu trono de gloria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos puede alcanzar hasta la eternidad, Señor. Que Amén. podamos decir, fue poquito lo que hicimos, pero Dios lo convirtió en mucho. Que dejemos un granito de arena en los corazones de las personas para que florezca un día, Señor. Pueda ser una luz, una fuente que brote para vida eterna, Señor. Dale perdón a todos tus hijos e hijas en esta reunión y a los que no pudieron asistir, a los que no podemos alcanzar en nuestra humanidad. Envía a tus ángeles, manda tu espíritu, Señor, a que Él pueda, Señor, acabar esta obra que nosotros humanamente ya no podemos. Quita la dureza, quita toda la necedad y la dureza de nuestro corazón, esa terquedad, todo ese sistema de formalismo, Señor, hasta para orar somos formalistas. No creemos que tú estás aquí para hablar con nosotros. Gracias por tu palabra y por revelar tu misterio y tu secreto a tus siervos los profetas, Señor, a tus hijos que profetizamos en este tiempo. Con el orden que has establecido, Biblia y espíritu de profecía, la ley y el testimonio. Bendícenos a todos, danos tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Nosotros tenemos la Radio Bendición, es la radiobendición.com. Ahí tienen la predicación. Yo en una hora voy a estar ahí dando un tema sobre Cristo en el santuario. Estoy predicando los 2300 años. La radiobendición.com.
Ahí nos pueden escuchar y les agradezco mucho si tienen una invitación a algún lugar donde quieran que yo asista para predicarles en persona con mi guitarra, yo con mucho gusto lo haré. El Señor me los bendiga, sigan orando por nosotros y gracias por el cariño y la invitación, hermana Brenda. Amén. Antes de que se vaya, no sé si puede darnos otra alabanza tan bonita que es la versión cantada. Claro que sí, ya les toco la guitarra, claro que sí. Sí, nuestro evangelista Frank Junior Flores tiene una página muy linda en el Facebook, que también está en la radio, como él dice, también tiene sermones en el YouTube. Como él dijo, es www.laradiobendición.com. Está a las 24 horas del día en esa radio tan bendecida por Dios. Una familia tengo yo, sin el amor de nuestro Dios. Una familia que Él salvó, la que espera una eterna decisión. Cada mañana ruego a Dios que se arrepientan de corazón, para que al fin puedan sentir que hay un Dios que los amó. Qué lindo fuera estar con ellos cuando Jesús venga por mí. Cuando me encuentre allá en el cielo, volver a verlos junto a mí. Qué lindo fuera si buscara la luz del rostro de Jesús. Si en sus vidas Él reinara, y si ellos creyeran como yo, cada mañana ruego a Dios que se arrepientan de corazón. Es mi familia que Él salvó, de la que espera una eterna decisión. Qué lindo fuera estar con ellos cuando Jesús venga por mí. Cuando me encuentre allá en el cielo, volver a verlos junto a mí. Qué lindo fuera si buscara la luz del rostro de Jesús. Si en sus vidas Él reinara, y si ellos creyeran en Jesús, en Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
nuestro evangelista Frank Jr. Flores, y esperemos que pues pueda acompañarnos otras veces y estaremos gozando de la radio bendición. Gracias. Y que tengan una linda noche y bendiciones para ustedes y su familia. Pues vamos a seguir con la cadena, esta vigilia y oración, y vamos a pedir a los padres que se preparen porque la hermana Milka Duvalet va a estar entrando. Ella es psicóloga, so si los padres tienen algunas preguntas pueden compartir con ella. Pues antes de que sigamos con el programa, Milka, yo sé que estás ahí, me gustaría saber quiénes más tienen oraciones, quiénes más nos acompañan esta noche, quiénes más nos acompañan esta noche. Que quisiera agregar su nombre en la lista que tenemos de ayuno y oración. Luisito. Pues yo tengo, mientras Luisito nos va a sacar del mute, yo tengo una lista preciosa aquí: la hermana Alejandrina, la hermana Edita, Ana Heredia, María, la hermana Vilma, Alberto, Isabel Santana, Rosa Medina, Milagros Carmón, Lidia Encarnación, Elizabeth Cartagena, Pedro Cartagena, Rafael Pascal, predicador Frank Flores, Junior Flores, que acabamos de gozar su predicación, Elena Chavarría, el pastor Julio Pagán también estuvo con nosotros, Luis Velázquez, Clelita, Ramón Polanco, nuestro predicador Pedro Méndez, Kira Rojas, Ángela Rodríguez, Mónica Ventura, Jocelyn, Luisa, Alicia, Andreita Gómez, Mauricio y Lisbeth, Isabel Felipe, hemos estado también hablando por ellos, Alicia Cortés. ¿Alguien más está con nosotros que nos quiere agregar su nombre a la lista? María. Okay. Y Australia. Australita, bendiciones. Gracias por estar con nosotros, Australita. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. Igualmente, mi niña. Qué lindo escuchar tu voz. Gracias, Australita. Gracias por estar con nosotros.